que una parte enorme de la humanidad ha renunciado a pensar y se ha convertido en una especie de rata humana corriendo en la rueda de un modo automático que nos vacía. Exacto. Y esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Desmenuzar esa idea, que es muy provocadora. Vamos a explorar por qué, según estos análisis, vivimos en una especie de sequía de placer. Veremos cómo esa desconexión, ese divorcio entre lo que pensamos y lo que hacemos, genera lo que llaman un caos operativo. Y cómo ese caos, ese coma voluntario, no se queda solo en lo individual. Escala a crisis que vemos en los titulares todos los días. Desde la epidemia de opiáceos Hasta los conflictos globales. Pero, y esto es lo importante, también analizaremos la única salida que proponen, que es casi un grito de guerra: recuperar el pensamiento como el arquitecto de la acción. Bien, pues empecemos por el principio, por el diagnóstico. El concepto central es este del modo automático, que suena a algo eficiente, ¿no? A piloto automático. Pero aquí lo describen casi como una enfermedad. ¿Qué es exactamente? Pues a ver, piénsalo como el camino de la mínima resistencia. Cerebral, quiero decir. La inercia. Pura inercia. Levantarse, trabajar, consumir, dormir. Y vuelta a empezar. Un ciclo en el que, claro, la reflexión no tiene sitio. Los textos llegan a decir que es un insulto a la inteligencia humana. Ostras. Actuamos por puro reflejo, en plan autómata, sin que el pensamiento consciente entre a dar dirección o sentido o proporción. El resultado, y esta imagen es muy potente, es que el cerebro se seca. Se seca. Es muy gráfico. Y mencionan incluso un mecanismo neurobiológico para explicarlo, ¿verdad? Algo de los ganglios basales. Sí, y es fascinante cómo lo describen. Los ganglios basales son, por así decirlo, nuestro centro de hábitos en el cerebro. El piloto automático del coche. Ya. Son geniales para tareas repetitivas. Atarse los zapatos, conducir una ruta que te sabes de memoria. El problema viene cuando le delegamos toda nuestra vida a ese piloto automático. El conductor consciente, que sería el córtex prefrontal, el de la planificación, la voluntad, pues se echa a dormir. O sea, el director de orquesta se va a tomar un café y deja a los músicos tocando la misma canción en bucle. Exactamente esa es la imagen. Y eso lleva al primer fallo crítico que describen: actuar sin pensar. La acción se convierte en un rito vacío. Vacío, mecánico, ya no hay intención, solo hay repetición. Y aquí es donde lo conectan con algo que todos podemos sentir, que es la muerte del gozo. Claro, porque el placer, argumentan, es para los que están presentes. Un autómata no puede disfrutar de nada. Nada. La rata en la rueda, como la llaman, solo conoce dos estados: o saciedad o hambre, alivio o tensión. Pero el disfrute, el gozo de verdad, eso es otra liga. Es que el gozo requiere conciencia. Hay una frase en los textos que es durísima pero muy clara. Dice: si no se piensa mientras se actúa, no se es una persona, sino un tejido biológico que cumple funciones. Uf, qué bestia. Te conviertes en un simple organismo que procesa estímulos y ya está. Y mencionan la adaptación hedónica, pero llevada al extremo. Para quien no lo sepa, es eso de que al final te acostumbras a todo, a lo bueno y a lo malo. Sí, pero esto es mucho más radical. No es que te acostumbres al placer y este pierda intensidad, es que el modo automático te instala en un punto cero permanente. No hay picos de placer. No hay picos a los que adaptarse, porque nunca estás realmente ahí para vivirlos. El café no te sabe a nada porque lo bebes mirando el móvil. Ya. La cena no la disfrutas porque estás pensando en la reunión de mañana. Nada sabe a nada porque en realidad no estás presente para saborearlo. Entendido. Ese es el primer gran problema. Una vida de acciones vacías que nos roba el placer. Pero si actuar sin pensar es el primer pilar de esta angustia, los textos señalan un segundo, y este, si cabe, es más doloroso: la incoherencia. Correcto. Si el primer problema es que la acción se siente vacía, el segundo es que muchas veces esa acción automática choca de frente con lo que de verdad creemos, y ahí empieza el sufrimiento de verdad. El divorcio total. Un divorcio total entre los valores internos de una persona, lo que cree, lo que sueña y lo que hace cada día. Se piensa una cosa, pero se hace otra por inercia, por presión social, por no liarla. Las fuentes usan una expresión para esto que se te queda grabada, ¿eh? La verdadera podredumbre. Uf. La traición a uno mismo. Es que es una traición silenciosa y diaria.
tienes tus ideas, tus valores, tus pasiones, pero en la práctica actúas como uno más del rebaño. Esa sensación de asco, esa fricción al final del día, ese momento en que te miras al espejo y no te reconoces del todo. Ya. Los textos dicen que esa es la señal de alarma. Tu conciencia diciéndote que el pensamiento no está al mando de tu vida. Y a esa situación la llaman caos operativo. Me gusta el término, porque no es un caos ruidoso, externo. Es un desorden silencioso, por dentro, que te paraliza. Exacto. Porque el pensamiento pierde lo que ellos llaman su función arquitectónica. Su función de arquitecto. Sí, en lugar de ser el arquitecto que diseña los planos de tu vida, que decide qué construir, se convierte en un simple ruido de fondo, como una radio mal sintonizada. Preocupación, rumiación, ansiedad. Pero no construye nada, no dirige. Y claro, si el arquitecto no trabaja, la casa se construye sola. De cualquier manera, las circunstancias deciden por ti. Y nos convertimos en lo que una de las fuentes describe con una imagen muy bella y triste a la vez. Una hoja seca movida por el viento de la opinión ajena. ¡Qué bueno! No hay dirección propia, solo reacción. Y la conclusión es demoledora. Sin un orden interno diseñado por el pensamiento, no puede haber placer sostenido. Solo hay una huida constante hacia adelante para no pararte a pensar en la incoherencia que te está comiendo por dentro. Vale, el diagnóstico es clarísimo. Vivimos en automático, lo que nos vacía, y somos incoherentes, lo que nos llena de angustia. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando una sociedad entera vive así? ¿Cuáles son las consecuencias a gran escala? Pues la primera consecuencia que analizan es la búsqueda desesperada. Lógico. La angustia de vivir una vida que no es tuya, que no diriges, se vuelve insoportable. Y como has olvidado cómo generar placer de verdad, a través de la integridad, ¿sabes? Buscas un atajo. Buscas el interruptor químico, el botón de apagado. Y aquí es donde conectan directamente con la crisis de opiáceos, el fentanilo. Lo presentan no como un problema solo médico o social, sino como un síntoma de este fracaso existencial. Es una visión muy cruda, ¿sí? La gente se droga para no soportar la monotonía de su propia animalidad. ¿Para no sentir? El fármaco o la droga es el único freno de emergencia que el autómata conoce. Si no puedes dirigir tu vida, al menos puedes desconectarla un rato. Entiendo la conexión a nivel individual, pero luego dan un salto que me parece enorme, muy arriesgado. Conectan este malestar interno directamente con el conflicto global. A ver, espera un momento. Me están diciendo que las guerras son, en parte, culpa de que la gente se aburre en la oficina. Es que es no sé, a una simplificación un poco bestia, ¿no? Es una idea muy provocadora, y entiendo el escepticismo. No dicen que sea la única causa, obviamente, pero argumentan que un mundo de autómatas, de individuos que no piensan sus acciones y viven en una angustia sorda. Es el caldo de cultivo perfecto para el conflicto. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen un proyecto de vida propio que les dé satisfacción, su energía necesita una salida. Y la agresión es una salida muy, muy potente. O sea, la energía que no usas para construir tu vida con sentido, la canalizas hacia la destrucción. Exactamente. Lo plantean así: la guerra, el conflicto tribal, se convierten en el estímulo definitivo que la vida automática te ha robado. Claro, son emociones intensas. Intensísimas. En una existencia monótona y gris, el odio, la rabia, el sentimiento de pertenecer a un bando, es una forma desesperada de sentir algo, lo que sea. Como no hay un placer interno real, la rabia se proyecta hacia afuera. Se busca un enemigo. Visto así, tiene una lógica perversa. Una humanidad de ratas peleándose por las migajas del poder, o de la fama, o del territorio, porque nadie es capaz de construir y disfrutar de su propio reino interior, el conflicto externo como un escape del vacío interno. Es una idea. Potentísima. Y muy sombría. Pero, tras este diagnóstico casi apocalíptico, los textos dedican la parte final a la única vía de escape que ven posible. Y es crucial señalar que no proponen una solución económica ni política. ¿No es por ahí? Para nada. La califican de praxeológica. Praxeológica. Es un término un poco técnico. ¿A qué se refieren? Se refiere a la praxis, a la ciencia de la acción humana. La solución está en cómo actuamos, en la relación fundamental entre el pensar y el hacer. Ahí se rompió todo, y ahí hay que repararlo. Y la clave para esa reparación, el núcleo de toda la propuesta,
se resume en una sola frase que presentan casi como un mantra, un grito de guerra contra la animalización, y es, mientras actúo, pienso. Esa es la médula de todo. Y ojo, recalcan mucho que esto no es un consejo de autoayuda barato en plan vive el presente y ya está. No es un eslogan de taza de café. Para nada. Lo plantean como un imperativo, como la única posibilidad real de rescate de la condición humana. Es un acto de rebelión. Pero seamos prácticos. ¿Qué significa de verdad pensar mientras actúo? No podemos estar reflexionando filosóficamente sobre cada acto del día. Sería una locura. ¿Dónde está la línea entre el hábito que es necesario y esta animalización? Es la pregunta clave, claro. No se trata de intelectualizarlo todo, se trata de devolver la intención y la conciencia a la acción. Ponen ejemplos muy mundanos. Tomar un café. La mayoría lo hacemos en piloto automático, mirando el móvil, ya pensando en el trabajo. Sí. La propuesta es, un día, solo un día, siéntate y simplemente toma el café. Decide conscientemente hacerlo, nota la temperatura, el aroma, el sabor, diseña ese pequeño acto. Parece una tontería, pero entiendo el punto. Es un acto de soberanía. En lugar de ser un organismo que ingiere cafeína, eres una persona que está disfrutando de un café. Es un acto revolucionario. Otro ejemplo que daban, fregar los platos. ¿Se puede hacer de forma automática, pensando en otra cosa, o se puede diseñar la acción? Decidir empezar por los vasos, sentir el agua caliente, la textura de la esponja, introducir una pequeña variación consciente. Se trata de usar el pensamiento para lo que sirve, para ordenar, para dar proporción, para introducir sentido. Dejar de ser un reaccionante. Y volver a ser un agente que diseña su acción. Y el argumento es que solo recuperando esa agencia en lo pequeño, se recupera la capacidad de gozar en lo grande. Es la única cura para esa angustia. Porque esa angustia, insisten, viene de la impotencia, de sentir que no eres el dueño de tu vida. Al tomar el control consciente de tus acciones, por pequeñas que sean, empiezas a recuperar ese poder. Ya. Y con el poder vuelve la satisfacción. Es la única vía hacia una paz real, que no dependa de la anestesia, sino de la satisfacción de ser un individuo consciente y dueño de sí. La elección, por tanto, es brutalmente simple, aunque nada fácil. O se recupera la proporción, el uso deliberado del pensar para ordenar el actuar. O se sigue siendo, en sus propias palabras, un residuo biológico que se queja de una angustia que él mismo cultiva por pereza. Y la conclusión final sobre el placer es lapidaria. Dicen que el placer es un derecho que se gana con la presencia. El que actúa en modo automático ni siquiera está presente para recibirlo. No es que no se lo merezca, es que simplemente no está ahí para reclamarlo. Ha cedido su asiento. Ha cedido su asiento en el teatro de su propia vida. Entonces, para resumir el recorrido, que ha sido intenso, partimos de un diagnóstico muy duro, el de la rata humana. Atrapada en la rueda del modo automático. Vimos cómo esa vida sin pensar nos vacía de placer y cómo la incoherencia entre lo que creemos y lo que hacemos nos llena de una angustia insoportable. Y hemos explorado cómo esa angustia personal no se queda ahí, escala, buscando alivio en la anestesia química o proyectándose hacia afuera como conflicto y agresión. Y todo culmina en una solución que es, bueno, a la vez increíblemente simple y profundamente exigente. Usar el pensamiento para lo que está diseñado. Ser el arquitecto de nuestra acción, estar presentes en nuestra propia vida, reclamar nuestro puesto. Exacto, ni más ni menos. Lo que nos deja, como siempre, con una última idea para darle una vuelta. Si el pensamiento es la herramienta para construir una vida con placer y la clave está en lo cotidiano, ¿qué pequeño acto de hoy, uno que normalmente se haría en completo automatismo, podría diseñarse y ejecutarse de forma consciente? Los textos que analizamos son como dos caras de la misma moneda. Uno es casi un informe forense, muy clínico, sobre cómo estandarizamos nuestra conducta hasta volverla mecánica. Y el otro es un puñetazo en la mesa, un diagnóstico sin anestesia. Habla de una psicología de la rata y de un coma voluntario. La pregunta del millón aquí es entender la tesis central, que esa brecha que hemos abierto entre lo que pensamos y lo que hacemos, pues nos está robando la capacidad de disfrutar y nos está hundiendo en una angustia, generalizada. Has dado en el clavo. Y lo interesante es que los textos lo llevan al nivel del hardware cerebral. Parten de una idea neurobiológica muy potente. El momento en que nuestro córtex,
que es como el director general de la empresa, el que toma las decisiones conscientes, le cede el control total a los ganglios basales, que son, digamos, el departamento de operaciones, el que se encarga de las rutinas. La cuestión que plantean no es que este modo automático sea malo en sí, sino que al usarlo para todo, estamos, pues, vaciando nuestra propia existencia, convirtiéndola en pura inercia biológica. Entremos ahí porque la terminología de uno de los textos es brutal. No se anda con rodeos. Lo llama coma voluntario y nos retrata como ratas corriendo en una rueda que otros construyeron. La idea es que al eliminar el pensamiento del acto, nos convertimos en un simple reflejo condicionado. Me parece un ataque directo a lo que llama pereza mental. ¿No es un poco extremo? Es deliberadamente provocador, sin duda. Pero el otro texto, el más analítico, le pone la base científica a esa metáfora tan dura. Nos dice que cuando la vida se delega por completo a esos ganglios basales, se producen 3 fallos en cadena. El primero, y el origen de todo, es actuar sin pensar. La acción se convierte en un ritual vacío, sin intención. ¿Sabes cuándo se nota esto? Cuando vas conduciendo al trabajo un sábado por la mañana por puro hábito. Tu cuerpo va solo, tu coche sigue la ruta, pero tu mente no está ahí. Es un ejemplo tonto, pero ilustra perfectamente esa desconexión. Totalmente. Te das cuenta a mitad de camino y piensas, ¿pero dónde voy? Exacto. Pues imagina esa desconexión aplicada a casi todos los aspectos de tu vida. El cerebro, que es una máquina de optimizar energía, al no detectar novedad ni intención, activa un mecanismo llamado adaptación hedónica total. En esencia, el placer desaparece. Ya no sientes lo que haces, solo lo ejecutas. De ahí sacan esa frase tan potente: nada te sabe a nada. Puedes estar comiendo tu plato favorito, pero si tu mente está en otro sitio, solo estás ingiriendo nutrientes, no hay disfrute. Ahí está la clave entonces. El problema no es la rutina, es la ausencia de conciencia en la rutina. Una de las fuentes lo dice claramente: el placer es para los que están presentes. Y hace una distinción que me parece fundamental entre el gozo y la saciedad. Sin esa presencia mental solo queda el instinto animal de saciar el hambre o el deseo. No es lo mismo comer hasta llenarse que disfrutar de una buena comida. Y según esto, ese disfrute es imposible sin un pensamiento activo que reconozca el acto. Precisamente, se produce lo que uno de los textos denomina un desastre sensorial. El sistema de recompensa del cerebro se agota, los receptores de placer se saturan porque la experiencia es siempre la misma. Es una repetición sin la más mínima variación que el pensamiento consciente podría introducir. El cerebro que busca novedad simplemente deja de liberar dopamina para esas acciones. El resultado es un individuo que puede tenerlo todo materialmente: la comida, el coche, la casa, pero que internamente no siente absolutamente nada. O sea que no es solo que actuemos sin pensar. Lo que estos textos sugieren, y aquí es donde la cosa se pone más oscura, es que a veces, incluso cuando pensamos, hacemos justo lo contrario. Hablan de una segunda falla: no actuar según los pensamientos. Lo describen como un divorcio entre tus valores y tu conducta. Una traición interna. Una traición interna, esa imagen que usan del asco al mirarse al espejo es muy potente. Es esa sensación de saber perfectamente lo que deberías hacer, pero te dejas llevar por la inercia. Y lo fascinante es cómo los documentos conectan esa incoherencia directamente con un estado de angustia crónica. Esa fricción interna no es una simple molestia psicológica. Argumentan que la psique la traduce en un malestar físico, constante, en ansiedad. Y a este fallo se le suma el tercero: no pensar para ordenar el actuar. Aquí es donde el pensamiento pierde lo que llaman su función arquitectónica. La función arquitectónica. Me gusta el concepto. Es decir, que el pensamiento deja de ser el plano del edificio de tu vida para convertirse en simple ruido, en preocupación que da vueltas en círculo. Exacto. En lugar de ser la herramienta que usas para diseñar un día con sentido, para decidir voy a hacer A, luego B, para conseguir C, se convierte en una radio mal sintonizada en tu cabeza. Es como el motor de un coche revolucionado, pero en punto muerto. Genera un ruido ensordecedor, quema una cantidad de energía brutal, pero el coche no se mueve ni un centímetro. Esa energía mental, al no traducirse en acción dirigida, se pudre. Se convierte en rumiación tóxica. Y este conjunto de fallos, actuar sin pensar, pensar una cosa y hacer otra, y pensar sin que sirva para actuar, es lo que definen como caos
operativo. Me parece una etiqueta muy acertada. La persona deja de ser el agente de su vida para ser un mero reaccionante. Una hoja seca movida por el viento de la opinión ajena, como dice uno de los textos. Esta pérdida total de control sobre la propia vida es, según argumentan, la base neurobiológica de la desesperanza. Si no percibes que tus acciones tienen un impacto real que tú has decidido, si sientes que tu día a día es una simple reacción a los correos, a las notificaciones, a lo que se espera de ti, ¿de dónde vas a sacar la motivación o la satisfacción? Es imposible. Entendido el diagnóstico. Es desolador, pero coherente. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esto a gran escala? Porque los textos no se quedan en el individuo. Trazan una línea directa desde este vacío personal hasta algunas de las crisis sociales más graves que vemos hoy. Efectivamente, la primera consecuencia que señalan es la necesidad de una interrupción química. El modo automático, esa rueda de hámster, es tan monótona y en el fondo tan dolorosa por su falta de sentido, que se busca desesperadamente un interruptor de apagado. Y aquí es donde sustancias como el fentanilo o el alcohol entran en juego, no como herramientas para buscar placer, sino como el único botón de stop que el autómata conoce para frenar la máquina. O sea que no es una búsqueda de euforia. No. Es una búsqueda de anestesia. Apagar el sistema para no sentir el vacío de una vida que no se está viviendo realmente. Es una anestesia para la propia animalidad, como lo llama uno de los textos. Si has olvidado cómo usar tu pensamiento para construir una vida que te satisfaga, recurres a la química para no sentir el dolor de esa vida vacía. Es la externalización del problema. En lugar de arreglar el software interno, la praxis, la forma de actuar, se intenta cortocircuitar el hardware con una sustancia externa. Y la escala de esto es aterradora. Pero aquí los textos dan un salto que, tengo que admitir, me cuesta seguir. Conectan este vacío personal no solo con la crisis de los opioides, sino directamente con la guerra. La idea de que las sociedades, compuestas por millones de autómatas insatisfechos, externalizan ese vacío en forma de conflicto. ¿No es una simplificación un poco excesiva? ¿De verdad se puede trazar una línea tan directa? Entiendo el escepticismo, es un salto conceptual enorme, pero la lógica que proponen es la de la escala. Argumentan que la misma necesidad de interrupción que lleva a un individuo a la adicción lleva a una sociedad a la guerra. Una sociedad que no encuentra sentido en la paz, en la construcción, en el progreso. Buscará la intensidad, la adrenalina y el falso sentido de propósito que ofrece la destrucción. Es una forma de sentir algo, cualquier cosa, aunque sea el horror. La frase que usan es demoledora. Un mundo de autómatas es un mundo de piezas de choque. Piezas de choque. Es decir, que sin un propósito interno nos convertimos en objetos que inevitablemente colisionan, movidos por impulsos primarios, de dominación, De territorialidad. como animales. Y esto nos lleva a su definición final del problema. No lo ven como una crisis política o económica en su raíz. La definen como una crisis praxeológica. Es una palabra que suena muy académica, pero la idea es bastante directa. Praxeológica. Crisis en la praxis. Sí, en la forma en que actuamos. En el cómo hacemos las cosas. Sí, imagínalo como una crisis de saber hacer. Es como si fuésemos un carpintero con las mejores herramientas del mundo, la inteligencia, la conciencia. Pero hemos olvidado cómo usarlas para construir algo. En su lugar, solo las usamos para golpear la pared por pura frustración. La crisis, según esta visión, no está en los síntomas, la economía, las guerras, está en la causa raíz. Hemos degradado la acción humana al nivel de un mero estímulo, respuesta. Vale, el diagnóstico es completo y, francamente, bastante oscuro. Pero si el problema es tan profundo, hay salida. Porque si no, apaga y vámonos. ¿Qué proponen estas fuentes para salir de esta rueda de hámster que han descrito? La solución que proponen es, en su formulación, increíblemente simple, aunque en su aplicación es todo lo contrario. Ambos textos coinciden en una máxima central. Mientras actúo, pienso. No lo plantean como un consejo de autoayuda de taza de café, sino como un grito de guerra contra la animalización. Mientras actúo, pienso. Y ya está. Con eso se arregla la angustia existencial y se evitan las guerras. Suena a eslogan de camiseta. Me parece una solución demasiado simple para un problema tan complejo. Es que la clave no está en la frase, está en lo que implica. No se trata de pensar más.
De hecho, ya hemos visto que el pensamiento en bucle, el que no lleva a la acción, es parte del problema. Se trata de recuperar la proporción en pensar, de reinsertar la intención y la conciencia en el acto, de restaurar esa función arquitectónica del pensamiento. Es usar el pensamiento para lo que sirve, para diseñar y dirigir la acción. Es volver a ser el piloto de tu propia vida en lugar de un pasajero en el asiento de atrás, dormido mientras la inercia biológica conduce. Esa es la idea. Y reconocen que no es fácil. Vivimos en un mundo diseñado para fomentar el automatismo. Las notificaciones, los algoritmos, la cultura de la reacción inmediata, todo nos empuja a actuar sin pensar. Por eso lo llaman grito de guerra. Implica un esfuerzo consciente y constante. Significa que, mientras te preparas el café por la mañana, estás presente en el acto de preparar el café. Mientras escribes un correo, piensas en la intención detrás de cada palabra. Es la única forma, argumentan, de que el cerebro vuelva a registrar esas acciones como significativas y, por tanto, vuelva a liberar las recompensas químicas que llamamos placer o satisfacción. Entiendo. Es un entrenamiento diario para reconectar el cerebro. Y uno de los textos lo cierra de una forma tajante, casi como una sentencia judicial. Dice: el placer es un derecho que se gana con la presencia. El que actúa en automático no merece el gozo, porque ni siquiera está presente para recibirlo. Es una afirmación bastante bestia, ¿no? Casi cruel. Es durísima, pero es la conclusión lógica de todo su argumento. Si aceptas la premisa de que el gozo requiere conciencia, y has eliminado la conciencia de tus actos, entonces el gozo se vuelve, por definición, imposible. La única alternativa que presentan es esa recuperación deliberada de la presencia. O, y cito de nuevo porque es una frase que se te queda grabada, seguir siendo un residuo biológico que se queja de una angustia que él mismo cultiva. En resumen, hemos hecho un viaje desde la psicología de la rata y la mecánica de nuestros ganglios basales hasta la crisis de los opioides y la raíz de los conflictos mundiales. Y el hilo conductor que estas fuentes proponen para todo ello es una única desconexión fundamental, la que hemos creado entre nuestro pensamiento y nuestra acción. La tesis es que al vivir en piloto automático, no solo cedemos el control, sino que perdemos la capacidad misma de sentir que la vida merece la pena. Exacto. Toda la argumentación se centra en la necesidad de que el pensamiento vuelva a ordenar la acción para recuperar el bienestar. Pero esto inevitablemente nos deja con una reflexión final para seguir explorando por nuestra cuenta. Si aceptamos que el pensamiento debe ser el arquitecto de nuestra vida, ¿qué pasa con la calidad de los planos que dibuja ese arquitecto? Si el propio arquitecto está estresado, distraído, bombardeado por información sesgada, o influenciado por los mismos sistemas que fomentan el automatismo que intenta combatir, ¿puede realmente diseñar una vida de placer y sentido genuino, o simplemente acaba diseñando una jaula un poco más sofisticada?